Muchos pseudo profetas están comprando esa información. Ahora mismo hay una compra de información en internet. La mayoría, por no decir todo para dejar un espacio, la mayoría de los que tienen nombre de profeta, que están desde Centro y Sudamérica, desde Argentina, que debería yo mencionar como 400 de Argentina, que debería yo mencionar como 400 de Guatemala, que me debería yo mencionar como 400 de Costa Rica, que es el epicentro de esa epidemia maligna de falsos profetas, y que con el paso de los años esto se va desarrollando cada día más. Dentro del ministerio profético lo que hay es un grupo de delincuentes que se están lucrando con lo peor que un ser humano puede lucrarse, que es falsificando la voz divina y jugando con las emociones dañadas de un pueblo que por demás está a decirle que es ignorante. Se vende la información, tu social, tu dirección, tu número de teléfono. Que te digan eso no es relevante, porque no sea sin cerebro, esas cosas ya tú las sabes. Oh, sí, bien, en los últimos años se ha desarrollado algo dentro del movimiento cristiano de tendencia carismática, y es que con la apertura a lo profético han surgido un sinnúmero de eventos que no tienen sentido ni razón de ser. Hay dos líneas de pensamiento, una que cree en lo profético y otra que no cree. Los que no creen en lo profético entienden que los dones ya cesaron. Los que creen en lo profético somos una tendencia de continuidad a eso. Dentro de lo que creemos en lo profético, estamos un poco escépticos con los grandes nombres proféticos que han surgido últimamente. Ya ahora mismo hemos perdido la capacidad de asombro en cuanto a la profecía. En cualquier iglesia normal usted encuentra congreso profético. Es una forma sutil de manipulación y vileza humana. La palabra de Dios nunca llegó por la provocación de un hombre. Saúl buscó a Dios por Urim, por Tumín y por todos los medios, mas no escuchó la respuesta divina. O sea, que convocar un congreso profético exclusivamente para que la gente venga a escuchar la voz de Dios es algo falso y algo que no tiene coherencia, porque la soberanía de Dios nos enseña que Dios habla cuando Él quiere, como Él quiere y de la manera que Él quiere. Entonces, una cosa es que creamos lo profético y otra cosa es que le demos rienda suelta a los habilidosos de redes sociales del día de hoy y a los investigadores. Hay personas que compran la información, porque eso se compra. Hay website, por eso hay tantas clonaciones de tarjeta, por eso hay tanta gente que saca celular con tu información, que sabe tu social, tu teléfono, tu dirección. Esa información se vende en un mundo clandestino. Eso es una piratería y hay un negocio con eso. Muchos pseudo profetas están comprando esa información. Maestro, ¿cuáles son esos? Casi todos, por no decir todo, para que quede uno o dos, y que cuando me digan algún amigo mío de eso, ¿cuáles son esos dos? Decirle que él y pasar el paso. Pero ahora mismo hay una compra de información en internet. Compra de información en internet. La mayoría, por no decir todo para dejar un espacio, la mayoría de los que tienen nombre de profeta, que están desde Centro y Sudamérica, desde Argentina, que debería yo mencionar como 400 de Argentina, que debería yo mencionar como 400 de Guatemala, que me debería yo mencionar como 400 de Costa Rica, que es el epicentro de esa epidemia maligna de falsos profetas, y que con el paso de los años esto se va desarrollando cada día más.
Dentro del ministerio profético lo que hay es un grupo de delincuentes que se están lucrando con lo peor que un ser humano puede lucrarse, que es falsificando la voz divina y jugando con las emociones dañadas de un pueblo que por demás está a decirle que es ignorante. Se vende la información, tu social, tu dirección, tu número de teléfono. Que te digan eso no es relevante, porque no sea sin cerebro, esas cosas ya tú las sabes. Y si hay algo que hemos visto que ha ido ausentándose cada día, son los milagros genuinos. Mientras estamos en una era donde los profetas llaman gente por nombre y apellido, hace 4 años vivimos la peor pandemia de este mundo que nos tocó vivir a nosotros. Y ninguno de estos desgraciados, Dios les reveló el nombre de una vacuna. Escuche esto. Estos hijos del diablo que deberían ser convocados en una plaza pública y mandarlo para el cielo de forma prematura, estos negociantes de la fe que deberían ser excomulgados y expulsados de las comunidades de fe, Dios nunca les reveló un remedio que sirviera contra el virus aquel. Entonces, o el Dios que ellos están predicando es un Dios loco, o un ser producido por su propia mente, por su chantaje, para una masa de seres humanos que están dormidos. Póngale X todo el que usted ve en un congreso de que profético. Los congresos proféticos, eso es antibíblico. Dios habla cuando Él quiere, como Él quiere y de la manera que Él quiere. Los profetas no son necesarios para que Dios hable exclusivamente, porque cuando al Padre le da la gana de hablar, hasta una asna la pone que hable. Pero en este desequilibrio de ego que hay en el mundo, la egolatría, dentro de la mística judía, en la sabiduría de la Kabbalah, nosotros luchamos contra un Satanás. Y yo digo aquí públicamente que todos los profetas están endemoniados con el demonio del ego. Ese demonio del ego lo pone a cada quien a hacer cada día una loquera nueva para ver cuál es lo último. Tenemos profetas que te dan el nombre del perro que tú tienes en tu casa, te dan el nombre de tu calle, te dan el número de social. Pero estos profetas no te revelan los pecados ocultos, porque esa información no se vende en Google. Estos profetas no te revelan situaciones de depresión. No vemos a estos profetas diciéndome: Dios me dice que tú estás en una depresión crónica y que te puede quitar la vida. Muchos cristianos se han suicidado después de haber ido a un culto profético, y en ese culto profético Dios no habló nada. Y ustedes siguen como vaca dejándose monitorear, porque le sembraron el chip de que un hombre igual que tú está más cerca de Dios que tú. Entonces yo me pregunto, las iglesias en mi país que están bajo escándalo hoy, todas antes del escándalo fueron visitadas por profetas, y Dios no les dijo que los pastores eran abusadores. Los profetas no se les puede dar ese espacio. Todos los congresos proféticos buscan un mismo fin: sacar el dinero a la gente de los bolsillos. Cuando un profeta visitaba una nación, había un trabajo espiritual. Cuando Jonás fue a Nínive, Nínive se sacudió, porque llegó un profeta a denunciar el pecado de la ciudad, no a venir a repartir bendiciones. Si los pastores hablaran,
claro y en español, la mayoría de los nombres que usted ve de gente como profeta hubieran guardado. Lo que pasa es que muchos pastores sienten vergüenza después que estos saqueadores de la fe vienen a sus iglesias, profetizan falsedad, y el pastor, para no quedar mal con el pueblo, muchas veces pasa eso por alto, y para no destruir a alguien que va a seguir haciendo daño en otros lugares. Usted va a la página de los profetas de Facebook y de Instagram y se encuentra con los rostros de la gente, porque ellos vienen a tu iglesia y están más apurados en que se grabe el video que en escuchar la voz de Dios. Necesitan las poses, necesitan el espectáculo. Pero hay algo que estos profetas no han podido comprar en Google. Estos profetas no han podido comprar la presencia de Dios. Por eso ninguno de estos profetas son portadores de la presencia divina. El Espíritu Santo no está en sus vidas. Y si pasa algún otro milagro, son milagros falsificados, donde la gente, después que levanta la silla de ruedas y se terminó el evento y ya lo grabaron, vuelve a sus hogares a vivir una vida de inválido y de paralítico. Toda esta falsedad se está dando en nuestra propia vista. El día pasado, la pastora Colin Mayer dijo públicamente que abandonaba el evangelio de la prosperidad. Días atrás, el televangelista Benny Hinn hizo lo mismo. ¿Qué pasará con el dinero que ustedes le saquearon a la gente producto de ese falso evangelio? ¿Qué hacemos cuando ustedes nos enseñaron años atrás que el que era pobre era porque tenía una maldición generacional? La pobreza será vista como una maldición por el evangelio de la prosperidad. Entonces mucha gente se metió en deudas innecesarias para poder conectar con el evangelio del reino. Estos pseudos profetas y pseudo apóstoles, el único reino que están buscando que se establezca es su propio reino. El mundo profético está controlado por el mismo trono de Satanás, porque es un reino de ego. Vaya y vea a esos individuos en estos congresos proféticos, donde ellos creen que todo lo que ellos les dé la gana de decir y hacer, hay que darle un aplauso, porque ahí viene su majestad, el profeta. Hay cosas que yo no le entiendo y no me cuadran. Dios le dijo a Abraham que no haría nada sin revelárselo porque era su amigo. Y la palabra de Dios dice que no haga nada a Dios sin antes revelárselo a su santo profeta. Y yo he visto profetas que han partido de este mundo y han estado al lado de muchos profetas y a ninguno Dios le dijo nada. O sea, aquí hay como cosas raras. Aquí hay como cosas extrañas. O sea, hay un Dios que está revelando social y no le puede revelar un cáncer prematuro a una gente. ¿Por qué Dios tendría que decirte tu dirección de casa si hasta tu GPS la sabe? Decir una dirección no te puede hacer profeta, porque tu GPS lo sabe y no es profeta. Entonces, ¿qué pasa con este pueblo? Este pueblo se merece eso y más, porque ciertamente yo creo que hay profetas, pero no son ustedes. Ustedes no. Ustedes son los vividores que aprendieron a lucrarse de la ignorancia de la gente.
Y mientras ese pueblo sea ignorante, ustedes serán vistos como profetas. Por eso esos profetas cada día pierden más gente. Por eso usted ve que en esos eventos de gloria, los jóvenes no están asistiendo. Porque los jóvenes no pueden ser dirigidos como marionetas por estos inservibles que lo único que saben hacer es manipular a las masas por sus emociones. Hoy hay cientos de personas que están descarriadas. ¿Y por qué están descarriadas? Porque un falso profeta le destruyó la vida. La Biblia habla de los adivinos. La Biblia habla de los agoreros. La Biblia habla de los perros. La Biblia habla de los mutiladores de la conciencia. Y dentro de este esquema, hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, la pareja más famosa de Miami tomaron la decisión de separarse. Cada individuo puede tomar sus decisiones. Un apóstol y una profeta. El evento más grande internacionalmente de profetas y apóstoles lo hacían ellos dos. Dios nunca les reveló a ninguno de esos profetas lo que estaba pasando en lo interno de ellos dos. Sus luchas internas, lo que ellos estaban viviendo. Pero en ese mismo escenario, ese Dios sinvergüenza y charlatán, en vez de revelar una condición para que una familia fuera restaurada, ese Dios mandó a convertir agua en vino. ¿Acaso estaba cerrado el liquor store? Porque Jesús hizo el milagro del vino, porque el vino se acabó. Si hubiera habido un licor al lado de ahí, no crea que Jesús iba a multiplicar vino. Hagan lo que tienen que hacer. Entonces Dios no le habla al pueblo para la restauración de un matrimonio, pero Dios manda a convertir agua en vino para elevar el ego de una persona. ¿Hasta dónde llegarán los mutiladores de la conciencia? ¿Cuándo tú entenderás que el libro de Jeremías capítulo 33 verso 3 dice: clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, gadol en hebreo, y ocultas, y galú, que tú no conoces? Si Dios es tu Padre, si Dios es tu Padre, tú puedes hablar con Él. 3 señales de que alguien es un falso profeta. Número 1, maestro, que se cumpla lo que dijo. No, porque el profeta viejo dijo algo y se cumplió. Ahora, lo que no tiene el falso profeta es presencia divina. Porque Dios solo respalda lo que Él envía. Yo sé que a ti te han dado muchas palabras proféticas de casa, carro, propiedades. Te han dado palabras proféticas sobre tu esposa, que Dios te la da, a tus hijos, que Dios te lo da. Y quizás tú estés frustrada y frustrado. Hoy hay gente que maldicen a Dios por una falsa profecía. Porque piensan que Dios le falló. Dios no te falló. Dios nunca habló. Dios nunca te habló. Dios solamente respalda lo que Él dice, lo que Él hace y lo que Él es. Dios es tan celoso con el tema de los nombres que ni su nombre se lo quiso dar al profeta más grande de la historia. Moisés le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Dime tu nombre para yo ir a los hombres. ¿Usted cree que el Dios que nunca ha revelado su nombre a esta humanidad le va a estar revelando el nombre a esto come con sal sin un mensaje específico? Moisés se embojota con Dios y le dice: pégate, por favor, dime
¿Cuál es tu shame? Tu nombre. Dios lo ve como algo irrelevante y le dice, ¿para qué quieres saber mi nombre? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces Moisés le pregunta de nuevo, por favor, ¿cuál es tu nombre? Dice alguien, el profeta más grande es Juan el Bautista. Eso es tan verdadero como tu existencia. Sigue durmiendo de ese lado. Por gente como tú que este evangelio está así. Siga, maestro, no se desenfoque. Eso es parte del espectáculo. Calma. Continúe. Increíble. Yuhei No se Bajei. desconecte. Pero ríete. Yuhei Bajei. ¿Tú crees que es posible eso? La cara del niño es un poema y tiene su... Juan el Bautista era menos profeta que niño. Maestro, siga, que usted iba bien. Entonces, ¿qué sucede con eso? Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Claro. Y ante la insistencia de Moisés, Dios le dice, Eyel, Achel, Eyel. Yo seré el que seré. ¿Qué significa Eyel, Achel, Eyel? Ayel, Achel, Eyel es como una eternidad presente. O sea que en otras palabras Dios le dijo a Moisés, yo soy un eterno presente. El momento, existencialismo. Yo soy este momento. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el momento más importante de tu vida? Este momento. Eyel, Achel, Eyel. Yo soy el que soy. Fui el que fui. Seré el que seré. Yo soy un eterno presente. Ese Dios que es un eterno presente, a quien la religión lo ocultó detrás del velo del tiempo de Dios. Dios no opera por tiempo. Sáquense eso de su cabeza. Dios le dijo a Abraham, entre tanto que el heredero es niño, en boca de Pablo, a Abraham Dios se lo dice de esta manera. Dios le dijo a Abraham, Génesis 17, anda delante de mí, sé perfecto. La palabra perfecto en hebreo es tamam, que significa madurez alcanzada. O sea que Dios le dijo a Abraham, tú vas a andar delante de mí. Y mientras más tú madures, te vas a acercar a lo que yo te prometí. A Abraham Dios le prometió un hijo que se lo podía cumplir el mismo día que se lo prometió. Pero lo que le da cumplimiento a la profecía no es el tiempo. Porque tenemos cristianos en la iglesia con 20 años con una palabra profética que Dios le mandó y no se ha cumplido. ¿Sabe por qué? Porque no son maduros. La inmadurez atrasa y estanca la profecía. Y hay cosas que Dios te dijo que tu inmadurez puede hacer que abortes. Escucha esto. Hay cosas que Dios te habló genuinamente, que por tú ser inmaduro, por tú no controlar tu lengua, la puedes hacer abortar. O sea que Dios no habita en el tiempo. Si yo quiero acelerar el tiempo de Dios, lo único que debo hacer es, o el tiempo del cumplimiento de una profecía, es madurar. Cuando Abraham maduró, Dios le entregó a su hijo. Tú que me estás escuchando hoy, tú que me escuchas, cuando tú madures, todo lo que Dios te prometió, te lo va a entregar. Pero hasta que tú no madures, hasta que tú no dejes de ser doble cara, hasta que tú no dejes de ser controlado por el ego, por la vanagloria de la vida. Gálatas te dice que entre tanto que el heredero es niño, no hay diferencia entre tú y un esclavo.
Yo necesito que Dios haga diferencia entre mí y los esclavos. ¿Cómo lo logro? Caminando con madurez. Sabiendo que soy imperfecto, pero reconozco quién soy para Dios. Operando desde esa conciencia. Dios está buscando creyentes que sean maduros. Madurar es creer. Alguien me preguntaba en el parqueo, ¿cómo usted logra vivir una vida próspera? Yo ni siquiera me veo próspero. Cuando tú aprendes a ser feliz con lo necesario, lo que son regalos, Dios te lo pone en la mano. Amén. Aprender a ser agradecido. Lenny me trajo ese jugo. Gracias, Lenny. Ser agradecido. La eternidad se mantiene abierta sobre los seres agradecidos. El rey mandó a revisar a quién le debía favor y ahí apareció Mardoqueo. La Biblia dice, páguele a todo el que le debe y al que usted le debe honra, páguesela. Al que hizo algo significativo por usted, aprenda a reconocer. La gratitud es la virtud de las almas grandes. Las almas grandes son seres que viven en una vida de gratitud, de agradecimiento. Operan desde el agradecimiento. Entonces, esa inmadurez, yo quiero orar hoy, breve minuto, por cristianos sinceros. Madurar es reconocer de dónde yo cogeo y empezar un proceso de restauración para eso. Y ya se avecina mi retiro de hombre, que lo voy a hacer en septiembre, cupo limitado, donde trabajamos siempre con eso, con esa verdad. Yo quiero orar por personas hoy que dicen, maestro, yo necesito madurar en esta área. Si logramos que hoy tú confieses eso y lo trabajes, es probable que el lunes tú amanezcas con la bendición que Dios te prometió. Amén. Cuando tú maduras, la madurez acelera el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. ¿Alguien tiene promesa de Dios? Toda esa gente que me está escuchando que tiene promesa de Dios, te digo qué es lo que va a pasar. Que cuando tú madures, vas a ver todo cumplido. No con tu fuerza. Te digo por qué tú has tenido que usar tu fuerza. Porque tú no maduras. Y cada vez que tú tienes menos fuerza, viene Dios y te respalda, te provee. Entonces yo quiero hoy, desde la confesión, Pastor Juan Paulino, reconocer áreas de mi vida que yo necesito madurar. Niño, deja el bendito chateo y búscame el teléfono de Gloria que voy a recibir llamada, porque voy a ministrar a la gente. 551-556-7873. Yo creo que Yo quiero orar por gente que hoy necesita decirle a Dios, yo quiero madurar en esta área. Escríbamelo ahí, mándamelo por un superchat.